Hola chicos, aquí Jay de World of Advice TV. Muchos de ustedes ya lo saben, pero para los que no, me dedico a reparar electrodomésticos. Y además de la calefacción y el aire acondicionado, también trabajo con cocinas, neveras, lavadoras, secadoras, calentadores de agua y todo tipo de cosas. Y ya tengo un par de vídeos por ahí de los 10 principales problemas de la calefacción, el aire acondicionado y el calentador de agua. Y ahora he pensado en hacer uno para cocina también. Y para cocinas, trabajo con cocinas de gas, eléctricas, topes de cocina tanto eléctricos como de gas y hornos de pared. Así que revisé el último año y medio o dos de registros, anoto todas mis llamadas, cada casa que voy y brevemente lo que hice allí. Examiné todas esas llamadas, marqué todas mis llamadas de cocina y las categoricé. Y organicé esta lista de aquí. De los problemas más frecuentes de las cocinas, y cuando digo cocina me refiero a horno, tope de cocina y horno de pared, todo junto. Y así es como llegué a esta lista. Clasifiqué todos los problemas y luego conté cuántas llamadas tuve para cada uno de los problemas para llegar a mi lista de los 10 principales. Así que hay un lado y tengo un par más en el otro lado aquí. Y voy a ir a los 10 primeros y luego brevemente voy a ir a las menciones honoríficas después del ataque. Bien, sin más demora, vamos a saltar directamente a nuestra lista. Nuestro campeón, el tipo en primer lugar, es un ERC malo, control de rango electrónico o reloj, a veces se llama así. Tuve 45 llamadas. Así que 45 llamadas, control de rango electrónico malo, que es este tipo de aquí. Este es el tablero de control en la parte superior que controla la cocina. Y tiene un temporizador, ya sabes, si quieres cocinar algo programado. Tiene el horneado, el asado y luego tiene un ventilador de convección. Si tiene un ventilador de convección, inicio, cancelar, etc. Y los síntomas de un mal reloj o control de rango electrónico, aquí mismo, a veces la pantalla estará completamente desvanecida o medio desvanecida. Algunos de los números faltarán, otras veces hay botones que no funcionan en ellos. A veces presionas hornear y no se hornea porque la placa no envía energía al elemento de horneado o al elemento de asado. También hay veces que la placa de control no se comunica correctamente con el sensor de temperatura del horno, y las temperaturas se vuelven un poco locas. Se calienta demasiado o no se calienta lo suficiente, así que hay un montón de razones que pueden causar que el control electrónico de la cocina se averíe. Y el problema número uno, para las cocinas, tanto para las eléctricas como para las de gas, es un tablero de control estropeado. Y para que lo sepan, cada vez que se reemplaza un tablero de control electrónico en una cocina, esa superposición, o básicamente ese blanco o negro o cualquier color que tengan, esa etiqueta que está en la parte superior del tablero de control con todos los botones en él, eso es solo un adhesivo delgado en la mayoría de los tableros. Y esa etiqueta se pega en la parte superior de la misma, por lo tanto, si van a pedir un nuevo tablero de control, siempre obtengan el adhesivo junto con él. Y otra cosa que quiero señalar es que en este vídeo no voy a desmontar mi horno para mostrarles cómo reemplazar cualquiera de los componentes, pero solo para que sepan hay un montón de vídeos en línea que pueden ayudarles. Os pueden guiar paso a paso y mostrarles cómo reemplazar cualquier parte de la cocina, si quieren hacerlo ustedes mismos. Todo lo que tienen que hacer es escribir la marca de la cocina. Si, por ejemplo, escribirían Maytag, cocina, cómo reemplazar el encendedor del horno. Y habrá un montón de vídeos que pueden guiarlos paso a paso sobre cómo reemplazar ese encendedor o cualquier parte que estén reemplazando. Dicho esto, si están viendo este vídeo porque tienen algún tipo de problema con la cocina, lo más probable es que ese problema esté cubierto en este vídeo, porque repaso muchos de los problemas y explico brevemente las causas y demás. Pero de todos modos, pasemos al problema número 2, y eso es un defectuoso o débil encendedor de cocción. Ese tuvo 32 llamadas. Así que, un encendedor malo o débil, si tienen un encendedor débil, si abre la puerta y sostienen el interruptor de la puerta, usualmente el interruptor de la puerta estará en la parte superior, ya sea en el lado izquierdo o derecho. Si abren la puerta, sostienen el interruptor de la puerta para que la bombilla no se encienda, y ponen el horno a hornear, y solo miran a través de las ranuras, la mayoría de los hornos tendrán ranuras en el lado derecho e izquierdo en el panel inferior. Si solo miran esas ranuras, deberían ver un resplandor naranja. Ese es el brillo del encendedor de superficie caliente. Si ven el resplandor naranja y se sientan ahí y escuchan, si no escuchan que el gas se enciende por un largo tiempo, como 30 o 40 segundos, más o menos, la cosa está brillando pero nada se enciende, no oyeron el ruido que se produce cuando el gas se libera y se enciende, eso significa que tienen un encendedor débil. Si este no está conduciendo suficientes amperios porque es débil, la válvula de gas no se abrirá para permitir que el gas pase, porque si tienen un encendedor débil, es posible que no brille lo suficiente para encender el gas.
La mayoría de los encendedores que reemplazo son encendedores débiles o son encendedores completamente dañados, donde no brilla nada en absoluto. Por lo tanto, el encendedor está recibiendo 120 voltios, pero no brilla nada. Muchas veces verán una grieta en el encendedor. Eso significa que está quemado. Esos encendedores son bastante simples de reemplazar. Por lo general solo están sujetos por dos tornillos. Después de sacar los paneles inferiores y si tienen suerte, el nuevo encendedor vendrá con el mismo enchufe. Simplemente desconectan el viejo, conectan el nuevo y ya está. Pero si no es así, no hay problema. Pueden cortar la clavija vieja y conectar el nuevo encendedor a esa clavija vieja y así funcionará perfecto. En resumen, reemplacé 32 de esos encendedores. Y llegando al tercer lugar es un interruptor infinito malo con 29 llamadas. Y un interruptor infinito solo estará en cocinas o topes eléctricos. El interruptor infinito eléctrico se parecerá a este interruptor de aquí, pero tendrá generalmente dos de ellos en un lado y dos en el otro. Esos interruptores son los que encienden los quemadores de arriba, los quemadores eléctricos. Y los síntomas de un interruptor infinito malo, por lo general, será o el interruptor no enciende el quemador en absoluto, o a veces lo enciende esporádicamente. No se mantendrá encendido todo el tiempo. O hay veces que lo enciendes y el quemador nunca se apaga. Ya saben que las resistencias eléctricas brillan en color rojo y luego se apagan. Brillan de color rojo y luego se apagan. Ellas se mantienen pulsando de esa manera. Si tienen un interruptor infinito malo, cuando encienden ese quemador, sigue brillando y brillando y brillando y nunca se apaga. Eso significa muy probablemente que ese interruptor infinito está mal. Así que reemplacé 29 de esos y son bastante fáciles de reemplazar. Solo hay que sacar las perillas y típicamente habrá dos tornillos que sostienen ese interruptor. Por supuesto querrán tener la energía desconectada. Luego se quita la perilla, se saca el horno, se quita el panel trasero y el interruptor infinito simplemente se cae. Y lo que me gusta hacer es poner el nuevo interruptor infinito de inmediato, poner los tornillos para que se mantenga en su lugar y luego solo voy cable por cable y conecto cada cable en el nuevo. O pueden tomar una foto también, sacar todos los cables y hacer de esa manera con una foto. Para mí es más fácil ir cable por cable. En cuarto lugar, con 28 llamadas está un elemento de cocción estropeado. Y por supuesto esto solo para los hornos eléctricos. El elemento de cocción malo estará en la parte inferior. La mayoría de los elementos que encuentro malos son los que están expuestos, así que cuando abran la puerta de su horno verán el elemento justo en la parte inferior. Normalmente el elemento de cocción que veo se estropea o se queda muerto. También hay elementos de cocción que están ocultos. Está ese panel, la parte inferior está sobre el elemento, y hay otros que tienen el elemento de cocción en el lateral. Esos son bastante raros. Pero el más común en los hornos más antiguos es donde el elemento de cocción no está oculto, está justo en la parte superior y se puede ver. Muchas veces lo que ocurre es que gotea aceite o algún otro tipo de líquido sobre una parte del elemento y crea un punto caliente. Y ese punto caliente tiende a ser el punto donde se quema. Así que muchas veces los clientes dicen, lo que sucede es que están cocinando un pavo o lo que sea que estén cocinando, por lo general el horno se avería en acción de gracias, ¿verdad? Entonces están cocinando el pavo y de repente dicen que oyen chispas, chispas por todos lados. Abren el horno y ven que el elemento chispea como un loco. Así que lo apagan, desconectan el disyuntor y cuando llego allí empiezo a mirar el elemento de cocción y por lo general habrá un pedazo de él que se ha quemado. Puede que haya algunos trozos en el suelo. Así que me aseguro de que la energía está apagada, limpio todo, saco el viejo, pongo el nuevo y debería estar listo. Si reemplazan un elemento de cocción muchas veces, los cables que van al elemento tienen suficiente holgura, así que pueden sacar todo el elemento. Asegúrense de que la energía está apagada, por supuesto, siempre. Saquen todo el elemento viejo, que suele estar sostenido por dos tornillos, y deslícenlo hacia afuera lo suficiente como para que los cables se deslicen con él. De esta manera no tendrá que sacar el horno y trabajar en él desde la parte trasera. Y luego asegúrese de que los cables no caen de nuevo en el horno. Poner el nuevo elemento de cocción, poner los cables de nuevo y pónganlo en su lugar. Muchas veces reemplazo el elemento de cocción sin tener que sacar todo el horno. También si están desconectando la energía en un horno eléctrico, también muchas veces si sacan el cajón inferior completamente y solo miran debajo del horno, la mayoría de las veces el enchufe, el gran enchufe de 220 voltios, va a estar en la parte inferior y es visible y muy accesible. Así que en lugar de tener que sacar el horno o ir a apagar el interruptor, pueden meter la mano ahí y sacar todo el enchufe, desconectar la energía y empezar a trabajar. En quinto lugar, con 20 llamadas, se encuentra un sensor de temperatura defectuoso.
Los sensores de temperatura se utilizan tanto en los hornos de gas como en los eléctricos. Por lo tanto, en la sección del horno, por lo general hacia la parte superior, ya sea la izquierda o derecha, vas a tener una pequeña sonda que sobresale, normalmente sujeta por un tornillo. Reemplazar uno de ellos es súper fácil, pero tienes que sacar la cocina y llegar a ella desde la parte de atrás. Pero los síntomas de un sensor de temperatura estropeado es que sus temperaturas van a ser demasiado altas o demasiado bajas. Y para que lo sepan, mucha gente lo sabe, pero para los que no lo saben, las temperaturas, tanto en el gas como en el eléctrico, no importa que se ajusten. Así que, por ejemplo, digamos que lo ajustan a 350. No será 350 constante. Lo que realmente hará es rebotar por debajo y por encima de 350. Y óptimamente que 350 sea el punto medio o el promedio del rango de rebote. Así que, por ejemplo, lo que veo a menudo es, ¿qué se decidió a 350? Pues rebota de 335, 325 a 375 más o menos y sigue subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. El quemador se encenderá o el elemento de cocción se encenderá, se calentará hasta 375, se apagará, se enfriará, se enfriará, se enfriará hasta 325. Se volverá a calentar y seguirá haciendo eso una y otra vez. Y si tienen un sensor de temperatura estropeado, entonces ese rango se desordena. A veces se va demasiado alto, sube a 400 o 420 y luego baja a 350 y luego vuelve a subir y sigue haciendo eso. O a veces será demasiado bajo, va a ir de 300 a 350 y va a ir y venir. Si sus temperaturas están fuera de rango, entonces el sensor de temperatura solo necesita ser reemplazado. Y la forma en la que normalmente lo compruebo es con el medidor, con una sonda de temperatura que se puede enchufar. Lo pongo en el horno y controlo las temperaturas en vivo, mientras se hornea, y observo el ciclo de encendido y apagado y veo dónde están las temperaturas. Y llegando en sexto lugar, con 19 llamadas, partes que ya no están disponibles. Así que tengo 19 llamadas en las que la pieza que necesitaba tuve que pedirla, pero ya no estaba disponible, a menos que la compren en eBay o en alguna otra tienda restaurada. Pero hay muchas veces en las que las piezas que se necesitan para los electrodomésticos están obsoletas. Ya no las fabrican, a menudo es el tablero de control que ya no hacen. No se puede comprar en ningún sitio. A veces puede ser otra cosa, como los soportes de los orificios o como un quemador o alguna otra parte que necesitan. Y estoy seguro de que nos han oído un montón de veces antes, pero realmente ya no hacen aparatos para durar mucho tiempo. Parece que las piezas ya están mucho menos disponibles. De hecho, no hace mucho tiempo tuve una nevera LG que tenía una placa de control estropeada y para ese refrigerador que solo tenía 3 años, traté de pedir esa placa de control y ya no estaba disponible. Así que eso fue una especie de récord para mí. Quiero decir que es bastante sorprendente, el frigorífico tiene 3 años, me costó $2000 y la placa ya no está disponible. Por suerte con Maytag, Whirlpool y esas otras marcas americanas, las piezas duran por lo menos 10-15 años. Después de eso son cada vez más difíciles de encontrar, pero a menos que tengas un horno muy viejo, normalmente deberías poder conseguir la pieza que buscas. Y llegando en séptimo lugar, con 17 llamadas, es un elemento de superficie defectuoso en un horno eléctrico o placa de cocción, y esos elementos de superficie fallan. Y lo que generalmente se verá es, ya saben, encienden su interruptor infinito y no pasa absolutamente nada, no se enciende nada. O si tienen un horno que tiene elementos duales, el que tiene el anillo interior y el anillo exterior, a veces solo uno de los anillos muere y el otro anillo permanece ileso. En ese caso hay que acabar sustituyendo todo el elemento. Estos son bastante fáciles de reemplazar, solo tienen que quitar esa parte superior y esos elementos están generalmente sostenidos allí por largos soportes de metal. Se quitan esos dos soportes y el elemento baja. No es tan difícil. Lo que generalmente termino haciendo es desconectar la energía. Hay dos tornillos que sujetan la parte superior. Normalmente se sacan esos dos tornillos. Yo apuntalé la parte superior y luego tomé dos llaves de tuerca. Normalmente tengo una llave de tuerca de 5,16 y un cuarto de pulgada conmigo siempre. Y solo uso esas dos llaves para apuntalar cada lado de la cocina y me aseguro de que estén ahí bien y firmes. Y si no lo están, entonces probablemente es mejor solo meter en una caja o algo, en cualquier lado, para asegurarse de que no se caiga mientras estás trabajando. Y mejor aún, algunas cocinas en realidad toda la parte superior se puede quitar. Solo se le da la vuelta. Hay algunos enchufes Molex en la parte trasera. Solo tienen que desconectarlos y pueden quitar toda la encimera y darle la vuelta. Y es súper fácil trabajar ahí. Así que reemplacé 17 de esos elementos del quemador. Y entrando en octavo lugar, con 6 llamadas, son bisagras de la puerta del horno dobladas. Muchas veces cuando las bisagras de la puerta están defectuosas, se ven marcas marrones en el panel frontal.
porque la puerta no se cierra del todo, así que el calor comienza a escapar y se dora en este panel superior. Y la mayoría de las veces la razón por la que las bisagras de la puerta se dañan o se doblan es simplemente porque alguien abrió la puerta y se arrodilló en ella, se sentó en ella, puso algo ahí. La mayoría de las veces las bisagras de las puertas no se dañan sin motivo, sino que alguien debe haberlas presionado. Así que terminé reemplazando 6 juegos de bisagras de puertas para solucionar ese problema. Y en el noveno lugar tenemos un empate a 3, todos ellos con 5 llamadas. Y empezaré con el primero de la lista. El kit de montaje del tubo de quemador. He reemplazado 5 de ellos y el kit del tubo del quemador, por lo general, es el tubo del quemador y el encendedor que viene con él. Por lo general, los tubos de los quemadores son muy similares entre sí, si son idénticos, para la porción de horneado y para la porción de asado. Si tienen un sitio de asado, y por supuesto, estos son solo en los hornos de gas, los tubos de los quemadores. Así que esos tubos de quemadores, de vez en cuando los hornos o los fabricantes actualizarán el tubo del quemador donde colocarán el encendedor un poco diferente. U otras veces, si tenemos problemas de conexión a tierra, a veces ayuda a reemplazar todo el tubo del quemador y eso tiende a resolver el problema. También cuando reemplazo todo el conjunto del quemador con el encendedor, uno de los técnicos más antiguos con el que trabajé me decía todo el tiempo que debía conectarlo a tierra, y eso me ayudó mucho en el pasado. Por lo tanto, ese tubo del quemador, siempre que tengas uno nuevo, debes tomar un trozo de cable verde y conectarlo a tierra, desde el tubo del quemador hasta el chasis o el gabinete de la cocina. Y eso ayudará mucho. Si tienes un encendedor de chispa, así encenderá siempre sin falta. Si no, de vez en cuando lo que pasa es que sigue chispeando, pero no llega a encender nunca. Y por último, si el tubo del quemador está todo oxidado o simplemente tiene un aspecto muy desagradable, yo pediría un tubo de quemador completamente junto con el encendedor también. Y el siguiente, en el noveno lugar, con 5 llamadas, es una conexión de cable suelta o un conector quemado, en el quemador o el interruptor infinito. Y este problema suele ocurrir con los hornos eléctricos. Así que esos elementos de superficie que están debajo de esa tapa de vidrio cerámico, a veces lo que ocurre es que el cable o las conexiones del cableado a ellos se queman. Y aunque el interruptor infinito no enciende el quemador, no es el quemador el que está mal, simplemente tiene un cable quemado. Así que en esos casos yo simplemente cortaría ese conector, pondría un conector nuevo, lo enchufaría de nuevo y se volvería a encender. También he visto conexiones quemadas en la parte trasera, donde está el interruptor infinito. Y una vez más solo tienen que pisar el conector quemado, poner uno nuevo, enchufarlo y listo. Y en el noveno lugar es un soporte de orificio averiado. Esto solo se aplica a las cocinas de gas y topes. Así que estos soportes de orificio es como se llaman las cosas que sostienen estas perillas para encender sus quemadores. Así que aquí se ve el eje. El eje está conectado a una pequeña válvula que se abre y se cierra para permitir el paso del gas. A veces estos soportes de orificio, el eje se atasca completamente. Puede ser por el desgaste del tiempo, ya saben, al moverlo tanto, simplemente se atasca con el tiempo, o tal vez algún tipo de aceite o líquido se metió en él y eso causó que se bloqueara, pero van a girar el interruptor y está completamente bloqueado. No pueden girarlo en absoluto. En ese caso tendrán que reemplazar todo el soporte del orificio. Y en esa línea también quiero señalar que si están trabajando en un horno de gas, entonces van a tener que quitar la parte superior para, por ejemplo, reemplazar una cabeza de quemador o reemplazar un soporte de orificio, o si están reemplazando un pequeño electrodo, un encendedor, encendedor de chispa, y tienen que apagar el quemador para hacerlo. A veces los tornillos que sujetan los quemadores, ¿ven cómo mi quemador se desprendió? En mi horno los tornillos sostienen este peso, justo aquí, y puedo verlos, son de 1/4 de pulgada, pero no están oxidados. Pero hay veces que los tornillos entran en el quemador y muchas veces esos tornillos que entran en los quemadores están completamente oxidados. Cuando intentas sacarlos, los tornillos se desprenden y no hay nada que hacer. Entonces terminas teniendo que perforar esos tornillos para poder sacar ese quemador. Así que si hacen eso van a tener que pedir piezas para su cocina. Y ya saben que van a tener que sacar esos quemadores. Antes de pedir las piezas, yo miraría esos tornillos y vería si están completamente oxidados. Y lo que me gusta hacer es tomar mi taladro y realmente sacar todos los tornillos y asegurarme de que todos salen. Si hay algunos que no salen, entonces sé que necesito pedir algunos tornillos extra. Y si no pueden encontrar tornillos, pueden volver a colocar el quemador sin atornillarlo y no es el fin del mundo. Quiero decir, es mejor si está atornillado, pero incluso si no lo está, si no hay tornillos allí, seguirá funcionando. Pero en fin, pasemos al problema número 10.
Y una vez más, en el 10º lugar tenemos un empate a 3. Cada uno de ellos tiene 4 llamadas. Y voy a empezar por el primero, que es un motor de ventilador de convección malo. Y ese es bastante fácil. Es decir, sacas el horno y compruebas con un medidor si el motor recibe 120 voltios. Si recibe energía, pero el ventilador no gira, entonces sabes que el motor está muerto y necesita ser reemplazado. Pero si el motor no está recibiendo 120 voltios, a pesar de que lo estás configurando para el ventilador de convección, entonces es probable que haya algo mal con el tablero de control que no está enviando energía a ese motor. El siguiente, en el 10º lugar, con 4 llamadas, es 4 veces, cuando tuve que reemplazar los electrodos de chispa. Y a veces lo que pasa es que el electrodo de chispa se agrieta. Básicamente es el aislamiento blanco, el aislamiento de cerámica con la pequeña varilla de metal que sobresale en la parte superior. Eso es lo que chispea. Y si hay una grieta en el aislamiento, la chispa, en lugar de chispear hacia arriba, chispeará hacia abajo. Y si miran su quemador pueden ver realmente la chispa chispeando hacia el quemador en lugar de hacia arriba. Por lo tanto, si ven una grieta en el aislamiento, deberían reemplazar el electrodo de chispa y listo. Pero hay veces en las que simplemente el área del quemador, donde está chispeando, está completamente sucia y solo llena de aceite u otro tipo de acumulación. Si limpian completamente esas cosas, cepillan con un poco de papel de lija o tal vez con un cepillo de metal, a veces eso es suficiente para hacer que empiece a chispear en el lugar correcto una vez más. Y el último del 10º lugar es un módulo de chispa estropeado. Entonces el módulo de chispa a veces estará debajo de la tapa, otras veces estará detrás de la consola principal. Aquí arriba tienes que quitar los paneles traseros para llegar a él, ya sea en la parte superior o en la sección inferior, o en la sección media. El módulo de chispa es el responsable de enviar una chispa a todos los quemadores. Y para aquellos de ustedes que no son conscientes de esto, cuando se enciende un quemador en un horno de gas, escuchen esa chispa. Cuando se enciende un quemador, los 4 quemadores están chispeando, así que por ejemplo puedo programar este para que se encienda y luego ese puedo encenderlo enseguida y se enciende sin tener que ponerlo a encender primero. Así que si tienen un módulo de chispa malo, la mayoría de las veces ninguno de los quemadores funcionará. Por lo tanto, pueden probar cada uno de ellos, ponerlos todos a encender y ninguno de ellos echará chispas. Si ninguno de los quemadores está chispeando, entonces hay una buena posibilidad de que el módulo de chispas esté mal. Y en la mayoría de las cocinas el módulo de chispa es realmente fácil de reemplazar, solo tienen que buscar un vídeo de cómo hacerlo para su marca de horno y debe ser suficiente. Bueno chicos, y eso es todo para los 10 principales transgresores de la cocina. Y ahora voy a pasar a las menciones de honor que no entraron en el top 10, pero voy a ir un poquito más rápido que en el resto. Empecemos por el principio. La primera es que no se encontró ningún problema con el horno. Hay 3 de esos, así que saldría en el cliente, me diría, oye, las temperaturas en mi horno no son del todo correctas, algo no está funcionando bien en el horno. Así que lo pongo a hornear, lo pongo a 350 o 400, lo que sea que usen con más frecuencia. Les pregunté y entonces meto mi sonda de temperatura con mi medidor y monitorizo que la temperatura suba y baje durante al menos 6 ciclos. Y luego observo esa pequeña onda para ver si el punto medio es el que yo he ajustado en el horno, como estaba hablando anteriormente. Y para esas 3 llamadas no encontré ningún problema. Así que la longitud de onda era perfecta. Creo que en 2 de ellas el cliente estaba usando ese termómetro analógico de esfera redonda y esos, después de un tiempo, se estropean por completo y muestran la temperatura como muy fuera de lugar, por 100, 150 o incluso 200 grados. Esos pequeños termómetros de dial que se colocan en el horno no duran mucho y no son muy precisos. Así, mi medidor estaría mostrando 350 y su pequeño termómetro todavía estaría mostrando 200. Así que, por supuesto, cuando el cliente abre el horno y lo mira, piensa que las temperaturas están mal. El siguiente con 3 llamadas es una sartén golpeando el encendedor de chispa. Así que en una cocina de gas que tiene un encendedor de chispa en la sección de la bahía, cada vez que se enciende la cocina se puede escuchar el tic 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 psh, y eso encenderá el quemador. Ese pequeño tic tic, si se tienen demasiadas sartenes en el cajón inferior, una de esas sartenes, si sobresale del cajón, puede estar empujando el encendedor y el encendedor está haciendo chispas a esa sartén en lugar de producir una chispa en el encendedor. Así que, en general, lo que se quiere hacer es, si se tiene un cajón inferior, las sartenes que se ponen en ese cajón inferior no deben sobrepasar los bordes de ese cajón inferior. Por lo tanto, todas las sartenes deben estar por debajo del borde exterior del cajón inferior. Tuve una llamada en la que el cristal de la puerta se rompió
y el cliente dijo sin razón aparente que ni siquiera estaban pensando o usando el horno en ese momento, estaban en la sala de estar. Oyeron un fuerte golpe, entraron en la cocina y todo el cristal frontal del horno, todo él, simplemente se rompió. La siguiente es un tope de vidrio cerámico agrietado. Tenía dos de esos, por lo tanto la parte superior de vidrio de cerámica tiene una gran grieta en ella, que toda la parte superior debe ser reemplazada. Aún pueden usarla, pero dependiendo de cuán grande y profunda sea la grieta, podría fracturarse aún más. Algo así como el efecto del parabrisas en el auto. Ya saben, cómo se va extendiendo y se hace una telaraña. Lo mismo puede suceder con el tope de vidrio. Tengo una llamada en la que la cocina estaba atascada a modo Sabbath. Usualmente lo que se verá es tendrán un código 56, parecerá 56, pero en realidad es una S con una B minúscula de Sabbath. Y cuando la cocina está en modo Sabbath, uno no puede realmente usar la cocina porque no se enciende. El modo Sabbath se activa normalmente pulsando el botón del reloj y manteniéndolo pulsado durante unos 3 o 5 segundos y eso se bloquea. Y los propietarios pueden a veces accidentalmente poner su horno en modo Sabbath. Y los propietarios pueden a veces accidentalmente poner su horno en modo Sabbath. En ese caso solo tienen que buscar su marca en internet y buscar el modo Sabbath de Maytag o cómo sacar el horno Maytag del modo Sabbath. Debería ser bastante sencillo, normalmente solo hay que pulsar uno o dos botones y mantenerlos pulsados. O si tienen un manual de su cocina, también pueden buscarlo allí. Tuve una llamada en la que sustituí la goma de la puerta que estaba mal. Ese es el sello que va alrededor del interior de la puerta para evitar que el calor se escape. Ese sello de la puerta con el tiempo se puede agrietar y empezar a romper. O si alguien accidentalmente hace un desgarro o rasgadura en él, entonces por supuesto no va a sellar como debería. Y esos sellos de la puerta son generalmente bastante fáciles de reemplazar. Reemplacé uno de esos. Reemplacé una manija de la puerta rota. La manija de la puerta estaba rota solo porque un niño pequeño se colgó de ella. En realidad tengo dos de esos, dos manijas rotas. Las reemplacé las dos. Un regulador de gas que estaba mal, tenía dos de esos. Eso está detrás del horno, así que el regulador de gas, si no está permitiendo ningún gas a través, entonces por supuesto no van a tener gas en cualquiera de las partes de la cocina, en el propio horno o en la placa de cocción, y eso es lo que estaba pasando en esas dos llamadas. Nada se estaba encendiendo en absoluto. Reemplacé los reguladores de gas. Tengo dos llamadas donde el ventilador de enfriamiento estaba mal, y esto es solo para un horno de pared. Son los que tienen esos ventiladores de enfriamiento. En su mayoría, reemplazo dos de esos porque se apagaron y no estaban enfriando el horno. Tuve una llamada en la que el gas simplemente se cerró hacia la cocina. El cliente pensó que estaba apagando la chimenea, pero en realidad bajó las escaleras y accidentalmente apagó el gas a la cocina, así que no funcionaba nada. Todo lo que tuve que hacer fue simplemente volver a abrir el gas y asegurarme de que todo funcionaba bien. Reemplacé las luces indicadoras. Así que las luces indicadoras son estas pequeñas luces rojas. Si tienes una cocina eléctrica, especialmente las cocinas eléctricas, si la superficie está caliente, por lo general van a tener una pequeña luz roja que se ilumina para indicar que uno de los elementos de la superficie está caliente, por lo tanto no quieren poner su mano en cualquiera de ellos. Muchas veces la razón por la que esas luces se dañan, para empezar, es cuando se reemplaza un interruptor infinito, los cables que se conectan a la luz indicadora, cuando se tira del interruptor infinito, los pequeños clips que sostienen esa luz en su lugar son realmente endebles. Así que cuando sacan un interruptor infinito, muchas veces esa pequeña luz indicadora simplemente se desprende, y entonces no hay nada para mantenerlo allí. En ese caso terminas teniendo que reemplazarlo, o de alguna manera encajarla, esa pequeña luz indicadora. Luego tuve tres receptáculos de resistencia rotos, y eso es solo para las cocinas viejas, que tienen esas resistencias de bobina que realmente se pueden sacar. Así que ese receptáculo donde se enchufa la resistencia, reemplacé tres de ellos porque estaban mal y se rompían continuamente. Parece que con el tiempo esa carcasa de plástico que aloja esa resistencia simplemente se cuece por completo y ese plástico se desmorona. Solo reemplacé un encendedor de asado malo, que comparado con el encendedor de ordenado, que tenía 32, es una gran diferencia. Mucha. Y esto es simplemente porque no mucha gente utiliza el asador a menudo. Así que en realidad solo reemplacé uno de esos. Tuve dos llamadas donde la pata de nivelación estaba rota, así que cuando la gente estaba moviendo su cocina alrededor, esas pequeñas patas de nivelación en la parte inferior de la cocina son de plástico barato, por lo que son bastante fáciles de romper. Tuve que reemplazar dos de esas patas porque se rompieron. Reemplacé dos perillas de los quemadores, y una de ellas solo giraba en el eje, así que no estaba realmente girando ese eje o girando a ese eje, era una especie de rueda libre. Reemplacé una de ellas. O
Si quieren realizar una solución barata, pueden calzarlo allí para ayudar a mantenerlo en su lugar. Y la otra perilla que reemplacé estaba simplemente medio rota. Reemplacé dos elementos de asado en un horno eléctrico. Luego tuve dos llamadas donde tuve que limpiar las ranuras de los quemadores. Así que, por ejemplo, si se enciende el quemador de gas y un lado del quemador tiene llamas muy pequeñas, o tal vez hay algunas ranuras donde no hay llamas que salen en absoluto y el otro lado está bien, podría significar que las ranuras por donde sale el gas están simplemente obstruidas con sarro y otro tipo de acumulación, o tal vez algún tipo de líquido o aceite se metió allí. Y en este caso pueden tomar un cepillo o incluso un palillo y limpiar todas esas pequeñas grietas por donde sale el gas. Y eso debería solucionar el problema. Tenía dos fusibles térmicos de disparo. Estos fusibles térmicos son generalmente solo en los hornos de pared. Y por desgracia, para reemplazar o restablecer el fusible térmico, tienen que sacar ese horno de pared. Si tienen suerte pueden sacarlo un poco, como a la mitad, así que no tendrían que sacarlo todo y ponerlo sobre una mesa o algo para sostenerlo. Pero básicamente ese fusible térmico se dispara si el horno se calienta demasiado. Por ejemplo, si el ventilador no funciona y el horno se calienta demasiado, se disparará ese fusible. Si tienen suerte, es reajustable y tendremos un botón en él. Puedes presionarlo y lo restablece. Otras veces es un disparador de una sola vez o un golpe de una sola vez. Si ese fusible térmico se funde, hay que pedir uno nuevo y sustituirlo para que el horno vuelva a funcionar. Tuve una llamada en la que tuve que reemplazar el conjunto de la cerradura de la puerta. El cliente puso su horno en autolimpieza. El horno bloquea la puerta y no la desbloquea. Así que tuve que cambiar todo el conjunto de la cerradura de la puerta y todo empezó a funcionar después de eso. Y tuve una llamada en la que la válvula de gas estaba mal. El cliente había llamado por una fuga de gas. Los chicos vinieron, buscaron en la casa una fuga de gas y encontraron que la válvula de gas en la cocina tenía una fuga. E incluso con todo apagado, el gas seguía filtrándose lentamente. Así que sustituí esa válvula de gas, comprobé las fugas y todo estaba bien. Y no tengo este en mi lista, pero tuve una cocina una vez que literalmente era irrecuperable. Dije que no iba a trabajar en ella. Salí, saqué el cajón de abajo, había un montón de heces de ratón, esas pequeñas pepitas de ratón por todo el lugar. Abrí la parte superior. El aislamiento estaba todo masticado, los cables masticados, heces de ratón por todas partes, saqué la cocina, quité los paneles, también había caca de ratón. Los cables estaban masticados, es decir, toda la cocina era una pequeña zona de desastre de ratones. Así que después de ver todo eso, me negué rotundamente a trabajar en esa cocina y le dije al cliente que lo siento, pero que lo más probable es que tenga que comprar una cocina nueva, porque todos los daños que había y todas esas heces de ratón y la suciedad, y yo no quiero lidiar con eso. Bueno chicos, eso es todo lo que tenía para ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de esta lista de problemas de la cocina y que hayan encontrado este vídeo útil y provechoso. Y si recuerdan algún otro problema que hayan tenido en el pasado, que hayan podido arreglar ustedes, o tal vez alguien más vino y lo arregló, y si recuerdan cuál fue el arreglo y cuál fue el problema, si pudieran compartir con todos en los comentarios de abajo cuál fue y cómo pudieron arreglarlo, sería fantástico. Gracias por ver este vídeo, no olviden machacar el botón de me gusta y nos vemos en la próxima.